Saludos, sean bienvenidos a este video. Este video que es parte de una tarea de la materia de física. Bueno, en este video voy a presentar un resumen de dos temas de esta asignatura. El primer tema sería el movimiento de un objeto unido a un resorte, y el segundo tema, partícula de movimiento armónico simple. Antes de empezar a hablar de estos dos temas, quiero que recordemos algunas cosas que nos van a servir. Por ejemplo, si tenemos la función de posición, sabemos que al derivar esa función obtenemos la función de velocidad, y al derivar la función de velocidad obtenemos la función de aceleración. Es decir, que la segunda derivada de la posición es la aceleración. Eso sería como algo que debemos saber, porque ya hemos estudiado algunos temas de física, y también eso nos va a servir para este tema, porque las ecuaciones que aquí se presentan se deducen de esa manera, podríamos decir en ese orden lógico, asumiendo que nosotros ya sabemos esas cosas. Bueno, lo primero que vamos a estudiar entonces va a ser este tipo de movimiento de un objeto unido a un resorte, y podemos ver la imagen que se está proyectando ahí. Tenemos que el objeto del literal A está desplazado a una posición X, y que este objeto está estirando el resorte. Entonces, como el objeto está estirando al resorte, digamos ahí que si ese desplazamiento es más X, lo podemos decir porque está moviéndose a la derecha, entonces el resorte trata de volver a su posición de reposo, digámoslo así, y ejerce una fuerza opuesta al desplazamiento. Vemos ahí que en el literal A el desplazamiento del objeto es hacia la derecha, pero la fuerza que ejerce el resorte es hacia la izquierda. Y en el literal B no hay un desplazamiento del objeto, es decir que el resorte está en su posición de reposo, no está ni estirado ni está comprimido. En el literal C vemos que hay un desplazamiento del objeto hacia la izquierda, y eso hace que el resorte se comprima, y como al comprimirse el resorte, este ejerce una fuerza sobre el objeto que es hacia la derecha. Entonces vemos que si el objeto se desplaza de tal manera que se mueve y saca de su posición de reposo al resorte, entonces el resorte va a ejercer una fuerza sobre el objeto en sentido opuesto al desplazamiento, porque el resorte, si lo vemos desde otra óptica, podemos decir que el resorte siempre va a tratar de empujar al objeto hacia la posición de reposo, es decir, hacia la posición X igual a 0. Otra cosa que podemos notar, que se puede ver ahí, es de que ese objeto es de masa M. Además vemos ahí que está sobre una superficie, pero si consideramos que esa superficie no ejerce ninguna fuerza de fricción, por ejemplo en el literal A de esa imagen, no ejerce ninguna fricción sobre el objeto de masa M, entonces la única fuerza que actuaría sobre ese objeto sería la fuerza F sub S, que es la fuerza que ejerce el resorte sobre el objeto. A esa fuerza la vamos a llamar como fuerza restauradora, porque siempre está intentando llevar al objeto hacia la posición de reposo.
Entonces tenemos que F sub S es la fuerza restauradora, X es la posición del objeto, y tenemos que la única fuerza que actúa sobre ese sistema sería la fuerza restauradora, porque ya dijimos que no hay fuerza de fricción. Entonces, si tenemos esas condiciones, estamos frente a un modelo de movimiento armónico simple. Entonces ahí ya vamos como dando los primeros pasos para avanzar al siguiente tema. Ahora, si yo quiero conocer la magnitud de esa fuerza restauradora, bueno, la podemos calcular con la siguiente fórmula: menos K por X, eso va a ser igual a la fuerza restauradora, donde X ya dijimos que es la posición y K es la constante del resorte. Bueno, a esta fórmula se le conoce como la ley de Hooke y ya se ha estudiado en capítulos anteriores. Ahora sí, sobre este movimiento que vemos ahí que está en posición horizontal, el objeto se mueve de manera horizontal. Entonces, si yo le aplico la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, nos nace otra ecuación. Como ya dijimos que la única fuerza que actúa sobre ese sistema es la fuerza restauradora, entonces la sumatoria de todas las fuerzas sería únicamente la fuerza restauradora menos K por X, y eso va a ser igual a masa por aceleración. Ahora, si de esta ecuación que acabamos de ver ahí, que nace a partir de la segunda ley de Newton, despejamos la aceleración, entonces vamos a tener que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Es decir, que la aceleración va a ser la posición multiplicada por ese valor menos K sobre M. Bueno, esto sería como las fórmulas que se utilizarían para este movimiento de un objeto unido a un resorte. En este caso dijimos que si eliminamos la fricción, estamos frente a un modelo de movimiento armónico simple. Bueno, entonces si decimos que esto es un modelo de movimiento armónico simple, podemos avanzar al siguiente tema, que sería partícula en movimiento armónico simple. Aquí teníamos que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Lo habíamos deducido anteriormente. Entonces, al principio yo mencioné de que la aceleración es la segunda derivada de la posición. En este caso, la posición estamos diciendo que es X. Entonces yo puedo hacer esa sustitución. Puedo escribir la aceleración en términos de una derivada, ¿no? En vez de escribir aceleración, voy a escribir la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a menos K sobre M por X. Para simplificar un poco más esta ecuación, a ese valor menos K sobre M, que sería un valor constante, yo lo puedo llamar como omega al cuadrado. Entonces me nacería esta nueva ecuación. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por la posición. Bueno, aquí ya tenemos como una ecuación diferencial. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial, tenemos como una función ahí que sería X, la función de posición. Si vemos bien, esa X es la función de posición
ya lo vamos a considerar como una función, pero que tiene una característica bastante, como lo podríamos decir, bastante notable, bastante notoria, de que a esa función x yo le saco la segunda derivada y me da la misma función x multiplicada por omega menos omega al cuadrado. Entonces no puede ser cualquier función, esa función de posición, sino que debe tener algunas características para que sea una solución a esta ecuación diferencial. Esa función x, repito nuevamente, no puede ser cualquier función, sino que para que sea una solución a esta ecuación diferencial debe tener algunas características especiales. Bueno, podemos plantear como una de las soluciones a esta ecuación diferencial, una de las soluciones vamos a decir que es la función x de t igual a coseno de omega por t más phi, que en este caso esta es la función de posición que satisface la ecuación diferencial que tenemos en la parte izquierda y de la presentación. ¿Puede haber otras ecuaciones que satisfacen? Sí, puede haber. Se puede construir otra, por ejemplo, con el seno se puede construir otra solución para esa ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo sabemos si esta función de posición es una solución a esa ecuación diferencial? Bueno, simple. Lo que vamos a hacer es sacar la segunda derivada y ver si satisface la ecuación diferencial. Primero, si obtenemos la primera derivada, se nos da como resultado menos w por a seno de omega por t más phi. Este símbolo que está aquí, que parece w, ese es el símbolo de omega. Bueno, pues, para no complicarnos tanto, podemos decir que es w, pero realmente es omega, una letra griega. Ahora, si a esa primera derivada le sacamos la derivada, es decir, estaríamos sacando la segunda derivada de la función x. La segunda derivada de la función x nos queda como menos omega al cuadrado por a coseno de omega por t más phi. Pero ya sabemos quién es a coseno de omega por t más phi, eso es x. Entonces podríamos decir que la segunda derivada nos queda como menos omega al cuadrado por la función x. Entonces vemos que eso es exactamente lo que nos aparece en la ecuación diferencial. Por lo tanto, queda ahí claro de que esta función x que hemos encontrado ahí sí es una solución a esa ecuación diferencial, y entonces podemos decir que una ecuación para el movimiento armónico simple, en este caso una función para la posición de ese movimiento, sería esa x de t. Para eso hemos hecho este trabajo así para encontrar esta función de posición. Mencionar que los parámetros que aparecen ahí como a, omega y phi son constantes del movimiento, donde a va a ser la amplitud y phi va a ser la constante de fase, y omega vamos a llamar como frecuencia angular. Si graficamos esta función en GeoGebra, por ejemplo, al variar la amplitud, si le damos
un valor más alto de la amplitud, vemos que la función que se expande sobre el eje Y. Ahora, si lo que hacemos es darle un valor más alto a omega, entonces como que la función se comprime con respecto al eje X. Y si le damos un valor más alto a la constante phi, entonces esa función se desplaza hacia la izquierda. Son el comportamiento de una función trigonométrica, no en este caso de la función coseno. Ahora, si llamamos periodo de un ciclo de movimiento al punto o al intervalo de un máximo de la función coseno hasta otro máximo de la función coseno, es decir, una oscilación completa, baja y vuelve a subir, está en lo alto, baja y vuelve a subir. Eso sería como una oscilación completa. Y nosotros queremos calcular en cuánto tiempo hace esa oscilación el movimiento. Bueno, para eso tenemos la fórmula siguiente, que sería T, que sería el periodo de un ciclo de movimiento, va a ser igual a 2pi sobre omega. Así podríamos calcular como el tiempo que dura una oscilación. Ahora, si queremos como calcular cuántas oscilaciones hay por unidad de tiempo, es decir, si el tiempo estamos hablando en segundos, digamos, si cada segundo queremos saber cuántas oscilaciones hay, también tenemos una fórmula, que esa fórmula va a ser igual a omega sobre 2pi, donde F la vamos a conocer como frecuencia. Bueno, y ahí tendríamos como las fórmulas más útiles. Y bueno, espero que con esto de la gráfica les haya quedado como más claro qué quiere decir eso de frecuencia, de periodo de un ciclo de movimiento, lo de la amplitud, lo de la frecuencia angular, que en este caso sería omega, y lo de la constante de fase, que sería phi, ¿verdad? Esto sería como el resumen de estos dos temas, donde hemos visto prácticamente la secuencia lógica con la que van apareciendo las fórmulas. Y claramente de estas fórmulas que hemos visto se pueden deducir más fórmulas al ir haciendo sustituciones. Entonces eso lo podemos revisar en la página 420, 421 y la página 419, si no me equivoco, del libro de Serway, es decir, sería el capítulo 15.1 y 15.2. Las fórmulas que yo he estado hablando en este video son tomadas de ese libro, y la explicación, bueno, como es un resumen que acabo de hacer que les puede servir para su estudio, entonces la he tomado también de ese libro de texto. Espero de que les sirva mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.